Hoy se van a sentir bastante aludidos, a los que no quisieron pasarse. Bien. ¿Cuál es el mensaje, el tema general que estamos viendo? Sí, sacrificios. Sacrificios vivos. Bien, vamos todos a Romanos 12, versículo 1, para recordar nuestro versículo importante, el que nos da la base desde donde hemos partido para este estudio de Romanos, y hoy estamos enfocados en esta sección. Dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La Biblia nos llama entonces a hacer sacrificios vivos. ¿Cómo adoramos a Dios? Siendo sacrificios vivos. ¿Y qué usamos para adorar al Señor? El cuerpo. Es decir, yo soy el cuerpo. Esto que tengo es el sacrificio que agrada a Dios. Y es justamente un sacrificio vivo. Entonces, vamos a ir a Romanos, ahí mismo, en el capítulo 12, y vamos a leer juntos el versículo 16, por favor. Ahí en Romanos 12, versículo 16. ¿Ok? A la cuenta de 3, por favor, lo vamos a leer. Algunos traen versión 60, otros NBI, otros NTV. No hay problema. Vamos a leerlo. Y no importa que sonemos disparejos, pero vamos a leerlo a la cuenta de 3, todos en la versión que traigan. 1, 2, 3. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. ¿Ok? El tema de hoy se llama sacrificio que une. ¿Cuál es el tema de hoy? Ese es el tema de hoy, sacrificio que une. La Biblia entonces en este sentido nos llama a todos a estar unidos. ¿Están de acuerdo conmigo? Y la Biblia nos marca a aspectos importantes de nuestra actitud. Y primero dice, vivan en armonía. Es decir, ese es el llamado a estar juntos. ¿Ok? Somos de diferentes tamaños, de diferentes porciones, pero de diferentes pensamientos incluso, pero la Biblia nos llama a estar juntos. Luego, Pablo dice, no sean arrogantes. No arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? La arrogancia es similar a lo que piensa Satanás respecto de Dios, cuando quiso ponerse en el lugar de Dios. Él no quiere sujetarse, por lo tanto su actitud es una actitud arrogante. Y fíjense que lo que está llamando la arrogancia, también podríamos decir que un sinónimo de la arrogancia es el orgullo. Porque la arrogancia se cree siempre superior, y como se cree superior, no se atreve a adherirse a algo. Yo creo que no estás bien. Yo creo que no deberías.
Y como yo creo que tengo la razón, yo voy a permanecer orgulloso y no me voy a someter a lo que tú dices. En ese sentido, la arrogancia, Pablo nos llama a no ser arrogantes, es decir, no creerme más, no creer que lo que yo pienso es mejor, no creer que lo que yo digo es lo que se debería de hacer. Yo podría entonces desechar lo que yo pienso, aunque esté bien, y abrazar lo que otro dice por el bien común, es decir, por la unidad. La unidad es lo más importante. ¿Me están entendiendo? La unidad es lo más importante. Y Pablo nos llama a no ser arrogantes. ¿Arrogantes en qué? Esto es clave. La iglesia hoy en día, la iglesia de Cristo, está sumamente peleada y dividida. Somos pentecostales, somos presbiterianos, somos bautistas, somos de las asambleas de Dios, somos de PDB, somos de la iglesia del séptimo día, somos un montonal de cosas. Y todos creemos tener la razón. Y ahí está, en que creer que tener la razón, eso es arrogancia. No somos capaces de negarnos a nosotros mismos, ni negar lo que creemos, ni lo que pensamos, por el bien común. Pero de nuevo, tenemos que hacerlo con un criterio correcto. Profundizamos un poquito más en un rato. Luego dice, sino háganse solidarios con los humildes. ¿Por qué con los humildes? Porque el humilde justamente hace algo que se llama humillación. A sí mismo se humilla. ¿Me están entendiendo? Ser humilde no es una actitud falsa, no es una actitud que generalmente hacemos hipócritamente. La humildad es literalmente humillarme. Un jefe, cuando quiere relacionarse bien con su gente de trabajo, debe de aprender a humillarse, a hacer mensajes, hacer comunicaciones que le queden claras a las personas con quienes se relacionan. ¿Me están entendiendo? ¿De qué me serviría a mí, por ejemplo, si yo les dijera que sé inglés y les predicara en inglés, a modo presumido? Eso me hace arrogante. ¿Me explico? Porque creer que predicarles inglés va a funcionar, no funciona. ¿Por qué? Porque la mayoría no hablan inglés. ¿Me están entendiendo? Eso es absurdo, es tonto. La arrogancia es tonta, no dirige a ningún lado. Por otro lado, la humildad es la que nos une. He escuchado a personas que de repente dicen frases en inglés que tal vez no tienen el mismo significado que yo, pero ¿qué problema hay? Simplemente puedo ser un poco humilde, humillarme y adecuarme a lo que estamos haciendo. ¿Me están entendiendo? Entonces, la arrogancia es aquella persona que se cree más, que considera que tiene la razón. Tal vez no se crea más, pero cree que tiene la razón. Es aquella persona que cree que si se hace de otra forma, entonces va a funcionar, pero no quiere adecuarse a lo que la autoridad dijo. ¿Me están entendiendo? Y en este sentido, la división puede destruirnos total y absolutamente. Luego dice, no se crean los únicos que saben. ¿Por qué lo dice Pablo? Pues justamente había el problema en la iglesia de que había quienes se creían que sabían todo y había quienes que creían lo contrario. ¿Cuántos sabemos así a veces en nuestros círculos? En todos lados. En mi empresa, si en la empresa no nos pusiéramos un poco humildes, echaríamos a perder la empresa.
porque unos quieren ir para un lado y otros quieren ir para otro lado. Y ahora, si lo llevamos a otros ambientes, te vas a dar cuenta de lo mismo. En una familia, cuando en una familia hay cuestiones divididas, ¿hacia dónde va la familia? Quedamos el fin de semana en salir, pero tú quieres ir a Chapultepec y el otro quiere ir a un museo. Y mientras pasa el día, amanece, pelean, hacen de todo, discuten por qué van a comer, qué van a hacer, y no se dan cuenta mientras que ya pasaron las 10, 11, 12, 1 de la tarde, y cuando menos se dieron cuenta, van a perder todo el día. ¿Por qué? Por dividirse. ¿Me están entendiendo? Cuando llega el tiempo de tratar a los hijos y tratarlos uniformemente, la mamá pelea por su preferido, el papá pelea por su preferido y la discusión lleva finalmente a romper, a veces hasta la relación entre hermanos. En la iglesia pasa lo mismo. En las iglesias pasa absolutamente lo mismo. Siempre te he platicado de un amigo que dividió una iglesia. Y ver la forma en que terminó su historia, a mí no me gustó. Aun cuando él había dividido la iglesia, yo sigo siendo su amigo. Ya tiene mucho que no lo veo. Pero la última vez que lo vi, no me gustó el aspecto que él tenía, su lenguaje, porque había dividido una iglesia. Y dividir una iglesia significa que algo a ti pronto se te romperá o te dividirá, porque lo que siembras, cosechas. ¿Me están entendiendo? Entonces, la división no nos lleva absolutamente a ningún lado. ¿Qué dice entonces la Biblia respecto de la división? Vamos a leer Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, a partir del versículo 22. Marcos capítulo 3. Dice así: los maestros de la ley habían llegado de Jerusalén. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. ¿De quién estaban hablando? De Jesús. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. ¿Ha llegado qué? Su fin. La división destruye. Pero no solo eso. La división siempre terminará en la destrucción de algo. Siempre. Cuando se te cae una taza de porcelana o un plato de vidrio, ¿qué le sucede al plato? Se rompe, en otras palabras, se divide. ¿Sirve el plato? Ya no. Cuando una pareja empieza a dividirse, este es el pronóstico. O se unen, pero si mantienen su misma negligencia y su misma actitud divisora, esa familia no tiene otro pronóstico, solamente tiene uno: la destrucción. ¿Me están entendiendo? Por eso es importante considerar la unidad.
¿Qué tan unido soy a mi papá, a mi mamá? ¿Qué tan unido soy a mi esposo, a mi esposa? ¿Y qué tan unido no es qué tan cercano soy? Eso no es unidad. ¿Me explico? Unidad de la que estamos hablando no es de qué tan pegado estoy a uno, o qué tan acostumbrado estoy a llevarme con mi papá o con mi mamá. Eso no estoy hablando de eso. Estoy hablando de qué tan de acuerdo estamos con lo que sucede en nuestro círculo familiar, en nuestro círculo privado. ¿Me están entendiendo? Porque si hay una mancha de división y esto no se resuelve, esa división está destinada a la destrucción. Jesús lo dice claramente. Todo reino dividido contra sí mismo está destinado a fracasar. Una familia que se divide a sí misma está destinada a fracasar. Y Jesús dice claramente que si algo se divide, entonces ha llegado ¿a dónde? A su final. ¿Me están entendiendo? En una entrevista, acabamos de ver mi esposa y yo una entrevista, es un podcast, una mujer que practicaba la brujería fue liberada y ella cuenta que ella tenía una tienda de brujería y a la tienda llegaba mucha gente, pero lo que nos dio un poco de gracia, incluso le dio gracia a la persona que la estaba entrevistando, es que cuando la persona que lo estaba entrevistando, a la ex bruja, le preguntó, oye, ¿y quiénes llegaban a tu tienda? ¿Los de magia negra o los de magia blanca? Y ella dice, todos. Y le pregunta, entonces, ¿contigo llegaban personas que adoraban ángeles? Pero también había personas que adoraban demonios. Y ella dice, sí, todos llegaban. ¿Por qué? Porque todo el reino de Satanás está unido. No importa si le llamas magia blanca, no importa si le llamas magia negra o si se te ocurre llamarle magia amarilla. Todo es del diablo. Y el reino de las tinieblas está unido. ¿Me explico? Entonces, si nos atrevemos a dividir a Satanás, ese reino va a destruirse. ¿Se puede dividir ese reino? No se puede. ¿Pero qué creen? Que el reino, la iglesia, sí se puede dividir. ¿Por qué? Porque a diferencia del infierno, los demonios ya no tienen de otra. Nosotros sí. Nosotros tenemos el regalo que Dios nos ha dado, el libre albedrío. Es decir, mi capacidad de decidir. Y si yo no decido a favor de la unidad, lograré y haré que cualquier cosa sea en la que yo me involucre y esté en desacuerdo, sea destruida. Porque la división sí o sí lleva ¿a dónde? A la destrucción. No hay otro pronóstico. O sea, no lo hay. O sea, si una pareja viene y me pregunta, oye, ¿tenemos chance de salir? La respuesta es, si se unen, lo pueden hacer. Pero si quieren permanecer cada uno en sus propias y necias opiniones y no renuncian a ellas para unirse en una sola cosa, eso siempre va a mantenerse dividido y tarde que temprano roto. ¿Me están entendiendo? Una persona hace unos días me platicó esto. Yo no le pregunté nada, pero él me dijo, después de que nació nuestro hijo, a ella se le acabó todo lo que teníamos. Y a mí me sorprendió viniendo de una voz de un hombre muy trabajador, muy esforzado, excelente en lo que hace, que sabe desarrollar unidad. Trabajé con él y desarrollamos unidad en un proyecto de la empresa. Pero es triste que dentro de su casa la unidad se haya acabado. ¿Me están entendiendo? En mi camino como cristiano,
he visto divisiones eclesiásticas, es decir, divisiones de iglesias. He visto los resultados que causa, lo que causa ser una persona que divide. Sé las consecuencias que atrae fabricar la división de una iglesia. Porque todo lo que se divide está destinado simple y sencillamente a su destrucción. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, esto les va a aliviar y les va a dar perspectiva. ¿Hacia dónde debería yo de unirme? Una familia que tiene divisiones, que tiene opiniones diferentes, yo les pregunto, ¿hacia dónde debería unirse? Sandy, ¿hacia dónde debería unirse una familia que tiene opiniones diferentes? ¿Hacia una opinión? ¿Segura? Bueno, Sandy dice que de las 4 opiniones se debería de elegir una. ¿Quién está de acuerdo con Sandy? Bueno, si no están de acuerdo, Mike, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Sandy? Maura, ¿estás de acuerdo con Sandy o opinas algo diferente? Silvia, ¿estás de acuerdo con Sandy o opinas algo diferente? Muy bien. Diana, ¿tienes una opinión diferente? ¿Sí qué? Pues, o sea, cada quien tiene su diferente manera de pensar, ¿no? Ajá. Pero todo, o sea, tiene que ir alineado conforme a la Biblia. Ok. No, porque no todos tenemos un encuentro con Dios. Por ejemplo, mi esposo Ok. y yo no pensamos lo mismo. Y Ajá. lo que él viene y me dice a mis hijos, corrompe todo lo que la Biblia dice. Ok. Entonces eso también influye mucho. Ok. Diana dice que no deberíamos de tomar la opinión de alguien, sino la opinión bíblica. ¿Quién apoya a Diana? Ay, ahora sí, ¿no? Porque dijo la Biblia. Rubén, ¿qué opinas? Si tengo 4 integrantes de familia y están divididos, ¿hacia dónde deberían ir? Donde coincida más o menos las opiniones, ¿no? Porque no vamos a tener, pero dentro de la opinión a lo mejor hay 3 opiniones sobre eso, ¿no? Y uno no. Ok, tú dices que la democracia, donde recaiga el peso, donde todos digan, no, sí, yo estoy de acuerdo con él, ahí. Democracia. ¿Quién está de acuerdo con la democracia, con lo que dice Rubén? Ok, bien. Alberto, ¿qué opinas? Lo que dijo Diana. Ok, bien. Vamos ahí al libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo 4. Y vamos ahí a leer desde el versículo 1. Dice así: el hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas. ¿Qué hacía Caín? Pastoreaba ovejas, es decir, tenía su propia opinión. Estamos hablando de una familia, estamos hablando de 2 hermanos. Y los 2 están a punto de ofrecer sacrificio a Dios. Uno ofrece animales. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Pues porque criaba ¿qué? Animales. Entonces él tiene su propia opinión y él dice, yo voy a ofrecer mis animalitos. Sigan leyendo conmigo. Y dijo, versículo 2, después de luz Abel, hermano de Caín, Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. ¿Qué hacía Caín? ¿Qué hacía Abel? Pastoreaba ovejas. Los 2 tienen una actividad diferente, los 2 tienen opiniones
diferente. Si Caín, que se le ocurriera un día criar una pareja de ovejitas, ¿a quién le pediría consejo? A Abel, porque Abel es ¿qué? El experto. ¿Me explico? Si un día a Abel se le ocurre tener su plantita de tomatitos, ¿a quién le pediría ayuda? A Caín, porque es el experto. Pero si ellos entran en una discusión familiar, entonces Abel diría, mira Caín, cuando dos borregos se pelean, ellos después de 3 horas terminan abrazándose. Así lo deberíamos de resolver tú y yo. Y entonces Caín le responde, mira Caín, estás equivocado. Porque cuando yo siembro un tomatito y al lado hay una hierba, lo que tengo que hacer es quitar a la hierba. Así deberíamos de resolverlo. Entonces sus opiniones son ¿qué? Diferentes. ¿Qué es lo que regula las opiniones de estos dos? ¿Qué es lo que lo regula? Vean, sigan leyendo conmigo. Tiempo después, versículo 3, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. ¿Van a traer las vitrinas? ¿Van a tardar? ¿Puede Mike? Sí, es que no dan para la prueba. Ah, pues dale, ve a darle. ¿Ya las bajaron? ¿Ya? Diles que las dejen ahí y que se vengan. La pregunta es entonces, ¿qué es lo que regula a estos dos hombres? ¿Qué es lo que les pone una plataforma? Bueno, sigan leyendo el versículo 3. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Qué es lo que nos puede regular a nosotros como personas cuando tenemos opiniones separadas? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que la ofrenda de Caín era mala? Entonces, ¿por qué Dios la rechazó? Hay algo que divide la ofrenda del uno del otro. Sí, está bien el corazón, sí está bien la actitud, pero ¿qué es lo que divide una ofrenda de la otra? Léanlo conmigo y escucho sus opiniones. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La calidad. Porque mientras que no se dice que Caín presentó lo mejor,
¿Qué se dice de la ofrenda de Caín, de Abel? Trajo lo mejor, lo primogénito, lo primero. ¿Por qué Dios rechazó una ofrenda? Yo me imagino que Caín debió de haber traído una súper ofrenda, unas sandías de ese tamaño, unas uvas gigantescas, producto de su tierra. Y no creo que todo haya estado feo, pero había partes de su ofrenda que no estaban. ¿Cómo? ¿Cuál es el problema de fondo? Que las cosas no se hicieron ¿cómo? Pero vamos al fondo, porque la calidad es una opinión. ¿Sabes? La calidad, escucha esto, la calidad es subjetiva. Para mí, esto podría ser calidad y esto no. Solamente porque tienen diferente forma. ¿Cuál se me hace de mayor calidad? Porque tiene esta cosa para agarrarle con mis deditos. Esta no. Esta cosa cuando la agarro, se me resbala. Pero puede ser que tú tengas tus dedos rasposos y que cuando agarres esto que a mí se me resbala, tú lo agarres perfectamente. ¿Me estoy explicando? La calidad es subjetiva. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la plataforma que divide a Caín y a Abel? Que uno pone a Dios en primer lugar y el otro no. Opinión, algo más, profundicen. ¿Que eso no le agradaba a Dios? ¿Que eso no le agradaba a Dios? Sí, por ahí va. Pero yo pienso que dar los primogénitos él, pero yo también siento que Caín da su primera cosecha, lo que cosechó de la tierra, lo primero igual, sus primogénitos, ¿no? Su cosecha la primera. Entonces no sé cuál realmente sea la diferencia para Dios, porque esto provoca que uno se enoje y mate al otro, ¿no? Sí. Belki. La actitud. Sí, está bien. Más, profundicen más. Que el Señor no les pidió nada y que uno tuvo la intención y el otro quiso copiarle. No, los dos tuvieron la intención porque dieron lo primero. ¿A dónde, si yo tengo una discusión con mi pareja, a dónde debería de dirigirme? ¿Solo por la calidad? ¿Solo porque opino que voy a obtener calidad o que hay algo de calidad? ¿Solo porque opino que los dos deberíamos de ir en el mismo camino? No. El hombre, la iglesia, las familias deberían de caminar en pos de algo superior. Lo que define la ofrenda es que a Dios le gustó una y a la otra no, porque se hizo a la forma que Dios le gustó. ¿Me están entendiendo? Las cosas no son como a mí me gustan o como yo quiero. Las cosas son como a Dios le gustan. Les voy a decir una frase que dicen los padres que está bien satánica. Es la verdad. Los padres dicen, le voy a dar a mi hijo, a mi hija, lo que yo no tuve. Le voy a dar a mi hija, a mi hijo, lo que a mí no me dieron. Voy a hacer por mi hijo, por mi hija, lo que a mí se me negó. ¿Por qué es satánico? Para empezar, estoy aclarando que la división divide, que la división destruye. ¿Qué hizo Satanás al introducir el pecado entre Adán y Eva y Dios? Los dividió. Por eso la Biblia dice que el pecado es ¿qué? ¿Qué hace el pecado? Nos separa de Dios. Nos divide. La división es satánica. Entonces cuando digo, le voy a dar a mi hijo lo que no tuve, es el diablo. Porque lo que debería de elegir tanto uno como el otro es lo que la Biblia dice. Algo
superior. Pero no hubo división entonces. Sí, hubo división. Porque uno trajo su ofrenda. El problema de la ofrenda de Caín es que él no trajo lo mejor. Por eso la Biblia no lo menciona. Por eso sí lo menciona de la ofrenda de Caín, de Abel, perdón. Dice así, la ofrenda de cuando Abel trajo lo suyo, trajo lo primero y lo mejor. Porque eso es ¿qué? Lo que le gusta a ¿quién? A Dios. Caín estaba aquí y dijo, pero si a mí me gusta mi ofrenda, mira, te traje las sandías más grandes. Sí, Caín, pero no fueron las primeras. Te trajiste las de la semana pasada y tienes una ahí guardada que está más chiquita, pero es la mejor y no quisiste traerla. Mientras que mira, tu hermano fue y trajo al que acababa de nacer y lo trajo para sacrificarlo a Dios, mientras tú eligiste lo de la semana pasada. Mira, tus árboles todavía tienen frutos y eligiste los que cosechaste la semana pasada, pero no quisiste trabajar para cosechar y traer lo que podías cosechar esta misma mañana. Por eso el sacrificio se debe a algo superior. Entonces, como familia, ¿a dónde debemos de ir? No a una de las opiniones. No a una de las opiniones. Ahora, no estoy diciendo que la opinión sea mala o que no sea la correcta, porque puede ser la opinión del padre. ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién se debe sujetar una familia? Al hombre. Eso dice la Biblia. Aunque les duela, mujeres. Quien debe de tomar la decisión es el hombre, pero el hombre no puede tomar sus propias decisiones. El hombre debe ir ¿a dónde? Hacia algo superior. Díganlo conmigo. En tiempos de división, debo de ir a algo superior. Y eso superior es Dios. Porque Dios nos enmarca el principio. Entonces, en tiempo de división, se debe de apuntar a algo superior. Entonces, como iglesia, como familia, como pareja, como amigos, debemos de apuntar no a lo que quiero, no a una opinión. Porque pues, su opinión puede ser muy buena, pero puede ser antibíblica. No es superior a nosotros. ¿Me están entendiendo la idea de con lo que quiero decir superior? Es algo que no está dentro de mí, no está en mi campo, no está ni siquiera en mi opinión. Me ha tocado hablar con gente que no tiene. Miren, una vez escuché esta conferencia, un misionero en África. Él sale de su país, de Estados Unidos, donde todo es prosperidad, todo es dinero, todo es ofrenda, todo es recursos abundantes. Y cuando llega a África, lo que ve es a pura gente ¿qué? Pobre. A él viene con la doctrina del diezmo. Y cuando llega a África y ve a gente con hambre, la pregunta es, ¿les va a predicar sobre el diezmo? Él entró obviamente en conflicto y dijo, ¿cómo le voy a predicar a esta gente que tiene hambre? ¿Cómo les voy a hablar del diezmo? Pero cuando llega a su iglesia, regresa a su país en una visita, le pregunta su pastor, ¿cómo va la misión en África? ¿La gente está diezmando? Y él dice, ¿cómo crees, pastor, que les voy a hablar de eso? Si la gente allá lo único que tiene es nada. Y el pastor le dice, predícales del diezmo. No, pastor, eso sería abusivo, eso sería robarle. Predícales del diezmo.
Se regresa a África y comienza a cuidar a la iglesia, le comienza a pastorear y llega el día. Él no cree de lo que va a hablar porque la gente sigue siendo muy humilde, pobre. Y habla del diezmo. La gente en su corazón asume y entiende el mensaje. Y de su pobreza, de su nada, comienzan a diezmar. Y de la nada, la iglesia comienza a prosperar. No tenían techo para reunirse, construyen un lugar para reunirse. No tenían dónde sentarse, compran cosas donde sentarse. ¿Por qué? Porque hay algo que es superior, no está en mi campo de control. Les voy a poner este ejemplo. Una mujer va a tener 2 hijos, está embarazada de 2 hijos. El médico le dice, tienes que abortar a uno para que el otro se salve. Elige a cuál quieres. Ustedes 2 como padres vayan y decídanlo. La opinión médica, la opinión de mamá, la opinión de papá y la opinión bíblica. ¿Qué dice la Biblia? ¿Me están entendiendo? Cuando hablo de unidad, hablo de algo que está arriba, superior, no está en mi control, no está en mi opinión. Yo no puedo decir si está bien o está mal, simplemente es la Biblia y lo que la Biblia dice, se hace. ¿Me comprenden? Sí, pero pastor, es que el doctor ya me dijo, ve las radiografías, ve esto. Está bien, decide. Pero elijan el acuerdo. ¿Me están entendiendo? Vamos a Efesios, ahorita. Dime, Rubén, de una vez. Estabas hablando del sometimiento de la mujer, ¿no? Sí. ¿Qué hay de cierto? Yo vi en internet igual, ¿no? A uno que decía que las mujeres no deben de pastorear. ¿Qué tal? ¿Es mentira? ¿No? Voy a responder rápido. No, o sea, El- yo te pregunto porque eso decía que está escrito en la Biblia que el hombre es... Está bien tu pregunta, es una pregunta muy recurrente. Voy a responder lo más rápido posible. Primero, el texto se ubica en una situación totalmente cultural, muy específica de a quién le escribe Pablo. Y en ese sentido, Pablo dice claramente, y a las mujeres no les doy chance de hablar. Porque la situación cultural que tenía esa iglesia es que las mujeres eran tremendísimas, por decir lo más sencillo. Pero si hablamos de dones, de ministerios, una mujer podría tener un llamado pastoral y no hay absolutamente ningún problema. Que si puede gobernar una iglesia, lo puede hacer. Personalmente, me enfrenté a ese conflicto mucho tiempo y he visto iglesias donde la mujer funge como pastora y su esposo, este caso lo conozco, es de unos conocidos, la pastora es una mujer muy fuerte, muy firme y en su carácter, pero no es lo que le hace pastora, lo que le hace pastora es el llamado, el ministerio que ella tiene. Pero su esposo, por otro lado, no tiene un llamado pastoral, tiene un llamado evangelístico. ¿Qué haces? ¿Vas a obligar al hombre a pastorear aunque no tiene el llamado? No se puede. Entonces el esposo funge como ayudante de ella y se desarrolla también como pastor, pero no es lo principal. Él es principalmente evangelista. Entonces, un día obviamente les voy a hablar de eso y les voy a enseñar, pero no es bíblico y no es que se le niegue a la mujer pastorear. La Biblia incluso menciona
a mujeres muy específicas. Bien, vamos a Efesios 4, versículo 4. Efesios 4. Versículo 4. Dice así: hay un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Cuántos hay? Uno. Solo uno. Es decir, la iglesia es un cuerpo y hay un solo espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado una gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Entonces, en ese sentido, la iglesia tiene dos aspectos. Esto ya se los he enseñado. Hay una iglesia que es universal. ¿Cuál es la iglesia universal? Mike, ¿cuál es la iglesia universal? ¿Qué? Hablando de la clasificación de la iglesia, ¿cuál es la iglesia universal? La iglesia universal es la iglesia en el mundo. Todo cristiano que está en el mundo es iglesia. Y en clasificación hay dos clasificaciones de las que voy a hablar: la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal somos todos los cristianos que estamos en el mundo, todos. Los domingos es el día en que en el mundo entero miles de iglesias, miles de personas nos reunimos para alabar y adorar al Señor. ¿Me están entendiendo? Entonces la iglesia universal debe de estar abrazada a conceptos básicos. Pablo nos dice estas cosas: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, a un solo Señor, una que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. ¿Me están entendiendo? Entonces hay una iglesia universal. Y esta iglesia universal debe de obedecer ¿qué? Lo que la Biblia dice. Por eso nosotros estamos tan divididos, porque se nos han dado dones. Y en esto que Dios nos ha dado de dones, nosotros nos hemos encargado de dividir algo que Cristo jamás dividió. Por eso digo que están los bautistas, los presbiterianos, los pentecostales. ¿Me explico? Cuando conozco a una persona cristiana en la empresa, la primera pregunta tonta que me hace es: ¿y de qué denominación eres? ¿Y en tu iglesia danzan o no danzan? ¿En tu iglesia bailan o no bailan? ¿Y eso qué? ¿Me explico? Somos una sola iglesia. Y hay doctrinas fundamentales que están para la iglesia. ¿Doctrinas qué? Fundamentales. Son algo que es ¿qué? Superior a la iglesia. Nadie pregunta, nadie cuestiona si existe el infierno. Toda la iglesia cree que existe el infierno porque es una doctrina fundamental. Nadie cuestiona que la Biblia dice que hay un solo camino para ser salvo y ese es Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, es una verdad fundamental, es algo que está superior a mí. ¿Me están entendiendo?
La iglesia entonces sigue principios que son superiores a mí. Cuando la iglesia se empieza a dividir, entonces ahora sí, sale la iglesia universal. Esta iglesia universal salió de una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque al increíble pensador se le ocurrió que podía crear su propia doctrina, su propia iglesia. ¿Por qué creía que tenía la razón? Se hizo ¿qué? Arrogante. Cuando le dijeron que estaba mal, no hizo caso. Y ahora se constituyó en una iglesia de las más ricas de Latinoamérica. Manejan un montonal de dinero porque su fundamento es la prosperidad. ¿Me están entendiendo? Su misma frase es antibíblica. Pare de sufrir. Es satánico. No está pegado a la Biblia. El mismo Jesús dijo, en el mundo vas a sufrir. ¿Cuál pare de sufrir? Cualquier cristiano estándar diría, eso es mentira, yo soy cristiano y sufro. ¿Me están entendiendo? Ese cuate que hizo, dividió a la iglesia. ¿Me están entendiendo? Charles Taze Russell era cristiano y salió para construir a los testigos de Jehová. Entre 1950 y 1960 se le ocurrió la grandiosa idea de producir su propia versión de la Biblia. ¿Cómo se llama? La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Pero antes de 1950 ellos usaban, ¿qué creen? La Reina Valedora. ¿Me están entendiendo? División. Y todo lo que divide, destruye. Porque lo que ellos predican son herejías. Los testigos de Jehová sostienen que el Espíritu Santo es una fuerza activa y que Jesús no es Dios, que fue un profeta. No hay nada más herético que eso. División. ¿Sabes a dónde van a terminar los testigos de Jehová? Por creer que Jesús no es Dios. Al infierno, porque transgreden, porque están rompiendo el fundamento, una doctrina fundamental, algo que es superior a nosotros. ¿A qué bruto se le ocurre pensar que Jesús no es Dios? Ahora salieron otros a decir que el Espíritu Santo es mujer. Herejía, división. Por no saber someternos a lo que la Biblia dice. ¿Me están entendiendo? Ahora, esto sucede en la iglesia universal, pero en la iglesia local sucede algo totalmente diferente. Justamente es en la iglesia local donde a veces las cosas se rompen y no funcionan. Una iglesia dividida jamás va a prosperar. Si en esta iglesia hay divisiones, no vamos a prosperar. Por muy buena y bonita que sea la visión que Dios nos dio. ¿A qué se debe someter una iglesia? ¿A la visión de quién? De un pastor. Por eso es importante entender y evaluar la visión pastoral. Porque la visión pastoral no es del pastor, aunque Dios se la dio. ¿De quién es la visión? De Dios es superior. Por eso, como congregantes, debemos de entender cuál es la visión pastoral, cuál es la visión como iglesia que nosotros buscamos, que tenemos. Porque si no la entendemos y si nos dividimos, la iglesia, número 1, no va a prosperar. Y número 2, tarde que temprano, va a terminar. Pasa con cualquier iglesia. ¿Por qué no hay
unidad, porque somos arrogantes. Creemos que como no me agrada la forma en que el pastor decidió, entonces estoy en contra, entonces me pongo en contra y elijo separarme. Eso es arrogancia. Es mejor que te vayas de la iglesia a que te quedes ahí plantando división. Porque la división destruye. ¿Me están entendiendo? Por eso, como congregante, debo de asegurarme cuál es la visión pastoral, para que yo discierna si esa visión es que superior a mí y al mismo pastor. Cuando me preguntaron que cómo querían que danzáramos nosotros, mi visión es que aquí haya bailarinas de primer nivel, que se vistan como quieran, nada más que no anden enseñando las carnes. Con eso es suficiente. Porque yo vi un día a jóvenes organizando un evento y de repente subieron a 3 niñas bonitas con minifalda cristianas y se pusieron a bailar reggaetón ahí arriba. ¡Herejía! ¿Me están entendiendo? Pero si yo no comprendo, es que el pastor no quiere que yo me luzca. Si estoy bonita, ¿quién me lo va a quitar? Herejía. ¿Quién te dijo que en la Biblia se enseñan las carnes? Eso es jezabélico. ¿Me está entendiendo? Es que ¿por qué las luces? Pues porque es la visión que Dios nos dio. ¿Y por qué quieres un edificio más grande? Pues porque Dios nos dio la visión. Hay iglesias que están hechas para ser chiquitas. Esta fue llamada a ser grande. Pero si tú no te unes a esta visión, no mía, sino que Dios nos dio, no comprendemos, no estamos abrazando el nivel que Dios nos quiere dar. Yo creo que jamás va a suceder. No, por más que pasa, no. Lo dirá el pastor, pero yo no veo. ¿Qué te importa? La visión es superior a ti, superior a mí. Y mientras no abraces, ¿qué es renueva? Dime, ¿qué es renueva? Y nos vamos a dar cuenta qué tan identificados estamos. Mike, ¿qué es renueva? ¿Sabes algo que me gustó de Mike? Que él plantara la escuela de crecimiento espiritual. Porque renueva es crecimiento. Te voy a decir algo. Vete a cualquier iglesia. Bueno, no te vayas. Pero pregunta. Hay iglesias que tienen 15, 20, 30 años y no tienen ni escuela dominical, ni han producido ministros, ni tienen una escuela en la que formen a gente. Nosotros tenemos 5 años y ya tenemos una escuela que está produciendo gente formada. Eso es visión. ¿Qué es renueva? Miren, ¿qué es renueva? Es una iglesia que está hecha para formar el carácter de las personas. Nos interesa que crezcan en su espiritualidad, pero también en el carácter. Creemos que la Biblia se lee, se cree y se practica, y que aprendemos aquí, adoramos aquí, pero salimos afuera a crecer. En renueva formamos carácter. Tan así que el que no ha podido se va porque le exigimos. Y no estoy ya haciendo un llamado a ser elitistas. Si tú no funcionas conmigo, entonces vete. No estoy diciendo eso. Llamamos, pero esta es una iglesia para forjar carácter. Mi mismo pastor dice de su iglesia, esta iglesia no es para todos. Y si quieres irte, mi pastor dice así, mira, ya vete, por favor. Porque estorbas.
Dice. Mira, ¿qué dice la imagen de Renueva? Es un lugar donde Dios hace lo que el hombre no puede hacer. Es un lugar donde reconocemos que nosotros no podemos. Eso significa que uno de los ejes de Renueva para mí es que las personas tengan una propia relación con Dios. ¿Sabes qué me encanta de la escuela de crecimiento espiritual? Que todos vienen. A mí me sorprende que todos vengan a la escuela, que vengan a los cursos. Porque eso significa que eso es un llamado de Dios, es superior. Y que hemos logrado que la gente lea. Y hemos logrado que la gente lea, cosa que la gente casi no hace. ¿Me están entendiendo? Por esto tengo que predicar acerca de la visión de la iglesia estas próximas semanas. ¿Me comprenden? ¿Hacia dónde entonces debo ir como iglesia? Como congregante, ¿hacia dónde debo ir? No hacia lo que a mí me preocupa, a mí me importa, lo que yo opino, sino hay algo que sea superior a mí. ¿A dónde debería de ir una familia? Algo que sea superior. ¿A dónde debe de apuntar una pareja? A algo superior. ¿Y eso se encuentra ¿dónde? En la Biblia. Allí encontramos todo. Dejen de darle vueltas en tiempo de división. Busquemos algo superior. Y eso nos los provee Dios. ¿Me explico? Por eso, cuando un hombre busca que su mujer se le someta, él debería de primero ¿qué? ¿Someterse a quién? A Dios. Siempre lo he dicho, porque un hombre no se manda solo. Un hombre primero se somete, porque la Biblia dice, esa es la visión general, porque solo cortamos. Mujeres, sométanse a sus maridos. Solo cortamos ese espacio. Pero se nos olvidó leer lo que dice arriba. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Es decir, el hombre no funciona solo, el hombre debería de someterse primero a Cristo. Cuando se someta a Él, entonces vaya y entonces pida que se le sometan, porque se va a dar cuenta de que las cosas no son como Él quiere. A veces de aquí mando porque yo soy el hombre. No, mijito. Primero sométete a Cristo y luego somete a tu mujer. Lo vas a lograr. Porque es correcto. ¿Me están entendiendo? Y no hablo de autoritarismo, hablo de que un hombre se va a dar cuenta de cuál es la mejor forma de tratar a una mujer y a su familia. ¿Me explico? Entonces cuando decimos, le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve, no. Elige lo que es mejor para él, algo superior. Trátalo como la Biblia dice. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces un sacrificio vivo es un sacrificio que une, moramos a nosotros, a nuestras opiniones y unámonos a la visión que Dios nos ha dado. ¿Me dices amén? Amén. Ponte de pie y vamos a dar gracias.